¿Quiénes eran los Thénardier? Digámoslo desde luego. Después completaremos el cuadro. Pertenecían estos seres a esa clase bastarda compuesta de personas groseras que han llegado a elevarse y de personas inteligentes que han decaído, que está entre la clase llamada media y la llamada inferior, y que combina algunos de los defectos de la segunda con casi todos los vicios de la primera, sin tener el generoso impulso del obrero ni el honesto orden del ciudadano. Eran de esas naturalezas enanas que llegan con facilidad a hacerse monstruosas si por acaso las caldea un fuego sombrío. Tenía la mujer el fondo de un bruto, y el hombre era de la estofa de un pordiosero vagabundo. Ambos eran, en el más alto grado, capaces de cierta especie de repugnante progreso que se hace en el alma. Hay almas que, como el cangrejo, retroceden continuamente hacia las tinieblas, que retrogradan más que adelantan en la vida, empleando su existencia en aumentar su deformidad, empeorándose sin cesar e impregnándose más y más de un tizne creciente. Aquel hombre y aquella mujer eran de esa clase de almas. Particularmente, Thénardier era repugnante para el fisonomista. A ciertos hombres no hay más que mirarlos para desconfiar de ellos, porque se les ve tenebrosos por sus dos lados. Son inquietos por detrás y amenazadores por delante. Hay algo en ellos de lo desconocido, sin que se pueda responder de lo que han hecho ni de lo que podrán hacer. Denúnciales la sombra que tienen en su mirada. Con oírles pronunciar una palabra o con verles hacer un gesto, se entreveen sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su porvenir. El tal Thénardier, a creer su dicho, había sido soldado. Él decía que sargento. Había hecho probablemente la campaña de 1815 y se había conducido bastante bien, a lo que parece. Después veremos lo que había de cierto en esto. La muestra de su bodegón era una alusión a uno de sus hechos de armas. Habíala pintado por sí mismo, porque entendía algo de todo, por supuesto, mal. Era entonces la época en que la antigua novela clásica, que después de haber sido Clelia no era más que Lodoiska, siempre noble, pero cada vez más vulgar, habiendo caído de la señorita de Scuderi en la señora de Bournon Malarme y de la señora de Lafayette en la señora Barthélemy Hadot. Incendiaba el alma amante de las porteras de París y tal vez arrasaba algún tanto la de los alrededores. La señora Thénardier era lo suficientemente inteligente para leer tal especie de libros, los cuales constituían su alimento intelectual. Con ellos ahogaba el poco seso que tenía, habiendo adquirido mientras que fue jovencita y aún un poco después una especie de actitud pensativa respecto de su marido, pícaro de cierta profundidad, rufián letrado menos en la gramática, grosero y fino a la vez, pero que en punto a sentimentalismo leía a Pigault Lebrun y para todo lo que toca al sexo, como decía en su jerga, era alcaraván completo y sin mezcla. Su mujer tenía como 12 o 15 años menos que él. Después, cuando los cabellos, novelescamente llorones, comenzaron a blanquear, cuando la mejera se desprendió de la pamela, la Thénardier no fue ya más que una gruesa y mala mujer que había saboreado estúpidas novelas. Pero no se lee necedades impunemente, y de aquella lectura resultó que su hija mayor se llamó Eponine. En cuanto a la menor, la pobre niña estuvo a pique de llamarse Gulnara, y debió a no sé qué graciosa diversión, producida por una novela de Ducray-Dumesny, llamarse Azelma. Por lo demás, dicho sea de paso, no todo es ridículo y superficial en la curiosa época a que vamos aquí aludiendo.
y que podría llamarse de la anarquía de los nombres de bautismo. Al lado del elemento novelesco que acabamos de indicar se halla el síntoma social. No es nada raro hoy que el hijo de un carretero se llame Arturo, Alfredo o Alfonso, y que el vizconde, si todavía hay vizcondes, se llame Tomás, Pedro o Santiago. Esta dislocación que pone el nombre elegante al plebeyo y el nombre campesino al aristócrata no es más que un remolino de la igualdad. La irresistible penetración del soplo nuevo se ve en esto como en todo. Bajo esta discordancia aparente hay una cosa grande y profunda, la Revolución Francesa.